Informe presentado a la reunión del colectivo de animación del CORSI, los 1 y 2 de noviembre de 2024. Animación del Comité de Organización por la Reconstitución de la Cuarta Internacional, CORSI, designado en la Conferencia Internacional de noviembre de 2023, se ha reunido el 1 y 2 de noviembre de 2024. Asistieron a la reunión los camaradas, miembros del colectivo, representantes de organizaciones afiliadas e invitados permanentes, procedentes de Alemania, Azania/Sudáfrica, Burkina Faso, Canadá, China, Egipto, Estado español, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, México, Pakistán, Palestina y Portugal. General, presentado por el camarada Daniel Gluckstein. Estimados camaradas, esta reunión tiene lugar en un momento crucial tanto de la situación mundial como de nuestra lucha por la reconstitución de la Cuarta Internacional. Tiene lugar pocos días antes de las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, lo principal no es la forma que adoptarán los acontecimientos, sino nuestra comprensión de que, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, existe el riesgo de que, después del 4 de noviembre, la principal potencia imperialista se vea afectada, abiertamente o de forma larvada, por procesos que apuntan a una guerra civil o a la marcha hacia una guerra civil. Una de las cuestiones que debemos discutir es que existe una estrecha relación entre el carácter caótico y convulso que toma la situación política interna de Estados Unidos y el carácter caótico y convulso que toma la situación mundial. Ambos procesos están estrechamente vinculados. La marcha hacia la guerra civil dentro de Estados Unidos se produce en correlación con la marcha hacia la guerra imperialista generalizada. Una guerra generalizada de la que Gaza y Líbano, por un lado, y Ucrania y Rusia, por otro, son hoy los dos elementos más destacados, pero vinculados a un proceso global. El imperialismo pone en tela de juicio todas las formas institucionales que había establecido a una escala internacional. Es que el propio imperialismo está poniendo en tela de juicio todas las formas institucionales que había establecido. En particular las creadas tras la Segunda Guerra Mundial, necesarias para mantener el orden imperialista, e inicialmente necesarias, para la estabilidad de la cooperación contrarrevolucionaria entre la burocracia estalinista y el imperialismo. Después fueron necesarias para mantener la dominación imperialista tras la caída de la Unión Soviética. Hoy, es el propio imperialismo el que está poniendo en cuestión no solo la estabilidad, sino la propia existencia del orden mundial basado en estas instituciones. Está claro, como podemos verlo con lo que está ocurriendo en Palestina, que las Naciones Unidas ya no son, salvo de manera puramente simbólica, el pilar a través del cual el imperialismo impone su orden mundial. Cuando le conviene, se invoca a la ONU en apoyo de su dominación. Pero, como podemos verlo, cuando el aparato de Estado sionista desprecia todas las recomendaciones y votos de la ONU, hasta el punto de prohibir las actividades de la UNRWA, la agencia de la ONU responsable de los refugiados, aparte de algunas protestas formales de las principales potencias imperialistas, Netanyahu tiene las manos libres, al igual que el imperialismo tiene, en general, manos libres para actuar a su antojo, aunque viole lo que presenta como el nec plus ultra del derecho internacional, es decir, la ONU. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, la OTAN, y dentro de cada país, lo mismo ocurre con las instituciones políticas de Estados Unidos y de otras grandes potencias, que se dejan alegremente de lado, son cuestionadas y sacudidas, porque el imperialismo estima que no puede permitir que le estorben las limitaciones de esas formas institucionales que corresponden a otra época, a otra relación de fuerzas, y que ahora necesita pasar a el Estado de Derecho, en nombre del cual las potencias imperialistas pretenden imponer a los pueblos todas las series de decisiones y normas, es respetado por los gobiernos y los estados en la medida en que coincide con los intereses capitalistas. En cuanto deja de coincidir, se recurre a la fuerza. En este contexto, la guerra aparece más que nunca, como decía Clausewitz, como el medio para resolver las cuestiones que no pueden resolverse por los medios políticos tradicionales. La guerra se convierte en un instrumento mayor de la política internacional del imperialismo, pero también de su política nacional, de ahí la actualidad de la guerra civil. La política es un concentrado de la economía. No podemos comprender la situación mundial,
como tampoco podemos comprender la de los Estados Unidos, si no partimos de las leyes del capital tal como las analizó Marx, tal como Lenin amplió su análisis. Conocemos la frase de Lenin en el 11º Congreso del Partido Comunista de Rusia, en 1922, la política no es más que un concentrado de la economía. La política del imperialismo es, ante todo, un concentrado de economía. Tomemos por ejemplo lo que está ocurriendo con el consorcio Volkswagen. Volkswagen no está perdiendo dinero. Volkswagen obtiene, simplemente, menos beneficios este año que el anterior. No se trata aquí solo del pretexto utilizado por los directivos de Volkswagen para justificar su plan de supresión de miles de puestos de trabajo, cierre de fábricas, etc., no equivalente a la tasa de beneficios garantizada en otras ramas de la industria. Entonces es inevitable que el precio de las acciones caiga, que los dividendos sean menos ventajosos, que los accionistas huyan de Volkswagen. Por consiguiente, la única manera de resolver esta cuestión es eliminar decenas de miles de puestos de trabajo mediante el cierre de fábricas. Salvo si se plantea el problema de renacionalizar Volkswagen, como lo hacen nuestros camaradas alemanes, poniendo de relieve que los sindicatos disponen de una minoría de bloqueo, que los aparatos no quieren utilizar. La clase capitalista quiere extraer de la clase obrera los miles de millones de su crisis, como hoy en la industria del automóvil en Alemania. Lo mismo ocurre en Francia, con los 60.000 millones de recortes anunciados por el gobierno Barnier-Macron, que quieren arrebatar a la clase obrera su seguridad social, sus pensiones y sus periodos de descanso. Pero en cierto modo, estas leyes del capital, y volveré sobre ello, son también las leyes que pesan sobre la economía china. Nos encontramos, más que nunca, en la crisis del imperialismo que ha alcanzado una fase de descomposición sin precedentes, marcada por la existencia de fuerzas productivas capaces de producir muchas más riquezas de las que la humanidad es capaz de consumir. La tendencia a la socialización creciente de las capacidades productivas entra en colisión, cada vez más, justificar su plan de supresión de miles de puestos de trabajo, cierre de fábricas, etc., no es equivalente a la tasa de beneficios garantizada en otras ramas de la industria, entonces es inevitable que el precio de las acciones caiga, que los dividendos sean menos ventajosos, que los accionistas huyan de Volkswagen. Por consiguiente, la única manera de resolver esta cuestión es eliminar decenas de miles de puestos de trabajo mediante el cierre de fábricas. Salvo si se plantea el problema de renacionalizar Volkswagen, como lo hacen nuestros camaradas alemanes, poniendo de relieve que los sindicatos disponen de una minoría de bloqueo, que los aparatos no quieren utilizar. La clase capitalista quiere extraer de la clase obrera los miles de millones de su crisis, como hoy en la industria del automóvil en Alemania. Lo mismo ocurre en Francia, con los 60.000 millones de recortes anunciados por el gobierno Barnier-Macron, que quieren arrebatar a la clase obrera su seguridad social, sus pensiones y sus periodos de descanso. Pero en cierto modo, estas leyes del capital, y volveré sobre ello, son también las leyes que pesan sobre la economía china. Nos encontramos, más que nunca, en la crisis del imperialismo que ha alcanzado una fase de descomposición sin precedentes, marcada por la existencia de fuerzas productivas capaces de producir muchas más riquezas de las que la humanidad es capaz de consumir. La tendencia a la socialización creciente de las capacidades productivas entra en colisión, cada vez más, con el carácter privado de la apropiación. El resultado son los excedentes permanentes de capital, a los que el capitalismo solo puede remediar transformando las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, en economía parasitaria, etc. Esta política que consiste en responder a su crisis extrayendo constantemente, cada vez más, del valor de la fuerza de trabajo, y por lo tanto de la fuerza de consumo de la clase que consume, tiene una consecuencia evidente, y es que cuanto más se aplasta a la clase que consume, menos consume, y menos es capaz de absorber las mercancías producidas, y cuanto menos es capaz de absorber las mercancías producidas, más brotan los excedentes de capital, que anhelan encontrar una salida mercantil a pesar de todo, de ahí la economía de armamento, la especulación, la economía parasitaria, la destrucción de todo lo que parezca ser fuerzas productivas, sedentarias o insuficientemente rentables.
Y es por eso que, más que nunca, la guerra está en el centro de todo el proceso. Solo puede sobrevivir conquistando constantemente nuevos mercados. Los camaradas que, como yo, tuvimos la suerte de trabajar con el camarada Pierre Lambert, recordaremos que Lambert polemizaba constantemente, y con razón, contra quienes, en particular Ernest Mandel y los pablistas, descubrían cada mañana que había surgido un nuevo imperialismo que iba a superar al imperialismo americano. Según los periodos, Mandel señalaba a Japón, luego a Alemania, y en un momento dado incluso a Irán o a Brasil, como potencias imperialistas, en crecimiento cuyo desarrollo era tal que iban a arrebatar a Estados Unidos el liderazgo del mundo capitalista. Y Lambert insistía obstinadamente, en efecto, puede haber imperialismos competidores, pueden intentar hacerse un lugar bajo el sol, pero creer que sin guerra, sin una conflagración mundial, el imperialismo estadounidense cederá tranquilamente el liderazgo del mundo capitalista es pura ilusión. ¿Qué tenía razón? Lenin explica en El imperialismo, fase suprema del capitalismo, que en la competencia entre las diversas potencias imperialistas, las más poderosas solo pueden sobrevivir aumentando constantemente su ventaja y preponderancia sobre las otras. Y, lejos de ceder terreno, deben tratar constantemente de ampliar la brecha que las separa de las demás potencias capitalistas. Con todas sus contradicciones, el imperialismo estadounidense no puede sobrevivir como imperialismo dominante permaneciendo simplemente en sus relaciones actuales. Solo puede sobrevivir conquistando constantemente nuevos mercados, los dominados por las otras potencias capitalistas, por un lado, y los que escapan a la propiedad. Lambert insistía obstinadamente, en efecto, puede haber imperialismos competidores, pueden intentar hacerse un lugar bajo el sol, pero creer que sin guerra, sin una conflagración mundial, el imperialismo estadounidense cederá tranquilamente el liderazgo del mundo capitalista es pura ilusión. Y Lambert tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Lenin explica en El imperialismo, fase suprema del capitalismo, que en la competencia entre las diversas potencias imperialistas, las más poderosas solo pueden sobrevivir aumentando constantemente su ventaja y preponderancia sobre las otras. Y, lejos de ceder terreno, deben tratar constantemente de ampliar la brecha que las separa de las demás potencias capitalistas. Con todas sus contradicciones, el imperialismo estadounidense no puede sobrevivir como imperialismo dominante permaneciendo simplemente en sus relaciones actuales. Solo puede sobrevivir conquistando constantemente nuevos mercados, los dominados por las otras potencias capitalistas, por un lado, y los que escapan a la propiedad privada de los medios de producción, China, por otro. En este sentido, hay claras diferencias entre Kamala Harris y Trump. Kamala Harris, al igual que Biden, juega la carta de la defensa de los intereses imperialistas respetando formalmente el orden imperialista existente, es decir, las relaciones entre estados, la cooperación entre estados, en el marco del juego de las instituciones internacionales. Por supuesto, lo hacen con la idea fundamental de que Estados Unidos debe salir vencedor, pero hay un respeto por la forma. Por ejemplo, Estados Unidos se compromete a apoyar a Ucrania y luego se las arregla para que sean los estados europeos, en el marco de la OTAN, los que asuman cada vez más la carga financiera, lo que también permite financiar la compra de armamento estadounidense. Pero esto no se hace declarando la guerra a Francia o Alemania, sino en el marco de relaciones de poder dentro de la OTAN, la Unión Europea, etc. Cuando Netanyahu comete una matanza en Oriente Medio, Biden y Kamala Harris no dicen, de eso está bien. Dicen, lo lamentamos, pero por supuesto Israel tiene que defenderse. La diferencia es que Trump no se incomoda con todo eso. Trump dice America First, pase lo que pase. Así que, si hay que aplastar a estos, barrer a aquellos, ignorar las recomendaciones de la ONU, lo haremos sin que nos importe en absoluto. Así que hay una diferencia obvia en el método. También hay una diferencia en la base social a la que apelan el uno y la otra. Trump, como cualquier candidato de tipo fascista, apela a los sectores más retrógrados y reaccionarios, a las iglesias, y son poderosas en Estados Unidos,
a los blanquitos, frustrados que odian a los negros, a los inmigrantes, a las mujeres y al derecho al aborto? Más allá de sus diferencias, lo que Biden/Harris y Trump tienen en común, pero hay algo que tienen en común, están de acuerdo en que la relación entre China y Estados Unidos no puede seguir como está, y en que las necesidades de la economía estadounidense exigen que se cuestionen las pretensiones de la administración china de conservar el control de su país. En diciembre de 2023, la secretaria de Estado para el Comercio estadounidense declara: hace falta que cese la pretensión de la República Popular China de conservar el control de su propio mercado. No hay diferencia de fondo entre eso y Trump, cuando dice en sustancia: pondré a los chinos a raya porque ni hablar de que no nos dejen tomar el control. También en este caso, la política es un concentrado de la economía. Es cierto que en China hay un proceso de desarrollo del sector privado de la economía. Pero entre las empresas chinas clasificadas por la revista estadounidense Fortune en 2004, el porcentaje de las empresas privadas era insignificante. 20 años después, se estima en un 19%. Es un aumento significativo. Cabe señalar que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, pero en 2021, el 81% del volumen de negocios de las empresas chinas clasificadas por Fortune procede de la economía controlada por el Estado, no de la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad estatal sigue siendo dominante en la economía china, sobre todo en el sector de las grandes empresas, por ejemplo en la producción industrial. Existe un debate en nuestras filas sobre la definición de la economía china y también sobre la definición de la economía rusa, que en mi opinión no está al mismo nivel. Pero una cosa está clara: la economía china no se basa en la propiedad privada de los medios de producción. La inmensa burocracia china se beneficia del uso que hace de esos medios de producción, de los inmensos privilegios que le reportan, pero que no le pertenecen privadamente. Los burócratas no pueden transmitirlos por herencia a sus hijos. La burocracia puede desposeer a los directores de empresa cuando considera que no hacen lo que el partido ha decidido. Incluso puede convertir en pocos días a un multimillonario en un condenado a muerte. Esto tiene una consecuencia: la ley del valor no se expresa en las mismas condiciones y en los mismos términos en China que en los países capitalistas. Por supuesto, encontramos la semejanza del capital constante y el capital variable, y el capital variable en China es de todas formas más ventajoso que el capital variable en los países capitalistas. Pero en lo que respecta a la plusvalía producida, no se aplican las mismas reglas de mercado. La burocracia china, si lo cree conveniente para sus intereses, puede producir, al menos durante un cierto periodo de tiempo, sin ningún ánimo de lucro, por ejemplo millones de coches eléctricos, a un precio que desafíe toda competencia. Porque la combinación entre el valor de la mano de obra china, por un lado, y el hecho de que no esté obligada a alinearse con la tasa media de beneficio, que rige los procesos de producción capitalista a escala internacional, por otro, la hace imbatible en términos de competitividad. Esta es una opción política que ningún gobierno imperialista puede tomar, sencillamente porque es responsable ante su propia burguesía, y su propia burguesía nunca aceptará tener que sacrificar sus beneficios en nombre de la perspectiva de una conquista ulterior de un mercado. Cualquier capitalista normalmente constituido quiere beneficios inmediatamente. Y si no hay garantía de beneficio inmediato, el capital levantará el vuelo y se irá a otra parte. El imperialismo mundial debe poner fin a la anomalía de una economía china que escapa a su control. Por lo tanto, el imperialismo mundial debe poner fin a esta anomalía. El hecho de que la burocracia china pueda actuar de esta manera no la convierte en una burocracia imperialista. Su conquista de los mercados tiene un carácter contradictorio, es a la vez una defensa de su régimen de propiedad y una refracción de la presión que ejerce sobre su economía la marcha hacia la privatización. Pero aunque esto alimente tendencias a la desagregación en su seno, la marcha hacia la privatización de la economía china es actualmente caótica, embrionaria, y en cualquier caso no será lineal. No ocurrirá nunca que nos levantemos una mañana diciendo: desde esta mañana, China se basa exclusivamente en la propiedad capitalista. Sí, se ha iniciado un proceso. Pero al mismo tiempo,
el Partido Comunista Chino está reforzando su control sobre la economía, incluidas las empresas privadas, en condiciones desconocidas en periodos anteriores. En los últimos años, la dirección del Partido Comunista Chino ha dado instrucciones para que las células del partido estén presentes en todas las empresas de cierto tamaño, incluidas las privadas. Como resultado, se han creado 100.000 células del Partido Comunista Chino en 100.000 empresas, tanto públicas como privadas, para garantizar el control del Estado. Y toda una serie de directivas indican que tanto el aparato del Estado como el del Partido Comunista están reforzando su control de la economía, incluso cuando se trata de empresas totalmente privadas. A la cuestión que se plantea, ¿hacia dónde va China?, podemos responder que en apariencia emprende un proceso de privatización, eso es cierto. Y al mismo tiempo, está inmersa en un proceso de reforzamiento del control del Partido Comunista y del aparato del Estado sobre la economía. Lo que es contradictorio, porque la marcha hacia la privatización debería ser la marcha hacia un régimen de libre competencia. La burocracia no puede transformarse, en ningún caso, en una especie de instrumento progresista hacia una nueva etapa positiva de la humanidad, desconocida hasta ahora. El régimen vigente no puede ser una transición hacia el socialismo. Es más bien, más o menos, una transición hacia el capitalismo, pero dentro de un marco de dislocación y de caos que, comparado con él, lo que ocurrió y está ocurriendo en la antigua URSS parecerá como un ejercicio muy moderado. A menos, claro está, que la clase obrera china y, más en general, la lucha de clases a escala internacional bloqueen este proceso. ¿Por qué hacer este largo rodeo sobre China? Para explicar que en la crisis actual del capital a escala internacional, enfrentado a esta contradicción creciente entre la tendencia al desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas y el carácter limitado del mercado, el imperialismo no puede tolerar la existencia de una economía china basada en un mercado interno de 1.500 millones de seres humanos, y una economía que sigue siendo propiedad del Estado en un 80%, e incluso regida por el plan en su parte privada. El imperialismo no puede tolerarlo. La confrontación con China está a la orden del día. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué forma? Nadie lo sabe. ¿Empezará con una competencia comercial exacerbada y /diagonal o conflictos en la periferia de China? ¿O una combinación de todo ello? ¿O a través de guerras en la periferia? Este proceso ya ha comenzado, pero el imperialismo estadounidense no puede hacerse con el control del mercado mundial sin ser capaz, al mismo tiempo, de aplastar a su propia clase obrera que resiste. Hemos visto las huelgas en Boeing, las huelgas de los estibadores. A nivel democrático, hemos visto la movilización de los jóvenes norteamericanos contra el genocidio en Gaza, o la movilización de las mujeres en defensa del derecho al aborto, o la movilización de los negros, etc. Un debate necesario sobre la caracterización de la economía rusa en este punto. Quisiera leer algunas palabras de la discusión iniciada con un camarada de la organización alemana, que formula una serie de críticas o preguntas. Entre estas preguntas hay una discusión sobre la situación en Rusia. El camarada critica, y en mi opinión tiene razón, una frase que hemos utilizado en el informe a la última reunión del colectivo de animación, calificando a Rusia como protoimperialismo. El camarada dice, no es un protoimperialismo, porque un protoimperialismo significa literalmente un imperialismo que está en proceso de constitución. El camarada tiene razón en cuanto a la polémica terminológica, y le doy crédito por ello. Pero por otro lado, voy a intentar reformular la idea que me parece correcta, necesaria para entender lo que está pasando hoy. El imperialismo, la fase suprema del capitalismo, es aquella en que, como decía Lenin, las potencias imperialistas se han repartido el mundo en zonas de influencia. Y desde 1914 hasta hoy, el reparto se ha acentuado en dirección de la dominación norteamericana. También es, dice Lenin, la época en que la contradicción entre la tendencia al crecimiento ilimitado de las fuerzas productivas y el carácter limitado de los mercados se convierte en un obstáculo insalvable. Es la época en que las diversas economías capitalistas se asfixian en la estrechez de los mercados nacionales.
En consecuencia, el imperialismo dominante buscará preservar su posición dominante e incluso reforzarla. Pero esto no significa que no pueda haber tentativas de constituir nuevos imperialismos que irrumpan en la escena mundial. Una cosa es decir que no lograrán suplantar al imperialismo estadounidense y otra muy distinta afirmar que no tratan de hacer valer sus propios intereses. En la era del imperialismo, cada burguesía busca preservar sus propios intereses. En 1933, hace 90 años, Trotsky escribía: tarde o temprano el capitalismo norteamericano se abrirá camino a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Era un poderoso análisis de anticipación. Sin embargo, en esta época, el capitalismo alemán, bajo la férula de Hitler, parecía estar en plena expansión. También su alianza con Japón. Pero Trotsky dice, no, si miramos lúcidamente el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, al final, cualquiera que sea la evolución, el capitalismo americano saldrá ganando a pesar de todo. Pero para ganar, dice Trotsky, tendrá que abrirse camino, a lo largo y a lo ancho, de todo el planeta. Trotsky añade, ¿con qué métodos? Con todos los métodos, subrayado por Trotsky, y precisa, un alto coeficiente de productividad significa también un alto coeficiente de fuerzas destructivas. ¿Estoy predicando la guerra? En absoluto, no estoy predicando nada. Solo intento analizar la situación mundial y sacar las conclusiones de las leyes de la mecánica económica. Es una fórmula luminosa. Las leyes de la mecánica económica significan que la marcha hacia la Segunda Guerra Mundial era inevitable. Y aunque la potencia militar de la Alemania nazi parecía desarrollarse mucho más rápidamente que la potencia militar del imperialismo americano, y su alianza con el imperialismo japonés, al final, el capitalismo americano tenía que ganar, por la razón que dice Trotsky, un alto coeficiente de productividad significa también un alto coeficiente de fuerzas destructivas. En otras palabras, la capacidad de la economía de armamento es proporcional a la capacidad de la economía capitalista en general. Y desde este punto de vista, la extrema superioridad del capitalismo estadounidense en términos de productividad significaba que tenía que ganar, aunque ganara en condiciones espantosas para la humanidad. El capitalismo no razona así: si 50 millones de personas tienen que morir, si continentes y pueblos enteros tienen que ser destruidos, eso no es nada comparado con la necesidad del capital de mantener su dominación. Un centro de gravedad común a todos los oligarcas neocapitalistas, y aquí es donde entra en juego el fenómeno que hemos empezado a analizar, el del capitalismo mafioso ruso, descompuesto, pero que no tiene más remedio que buscar un lugar bajo el sol, en el mundo capitalista. A principios de los años 1990, en circunstancias especiales, las considerables riquezas y capacidades de producción de las empresas de Estado rusas fueron entregadas a la privatización por la burocracia. Los futuros oligarcas, la mayoría de los cuales procedían del seno de la burocracia, se apoderaron de esas riquezas considerables y las convirtieron en su propiedad privada, sustrayéndola a la vez al control del pueblo ruso y al control del capital financiero de Estados Unidos y de otros países capitalistas. Este proceso no fue homogéneo ni lineal. Si Yeltsin hubiera permanecido en el poder, probablemente habría acelerado el proceso de entrega de la riqueza rusa a la privatización y al control directo por parte del capital financiero extranjero, en particular del capital financiero estadounidense. Por otro lado, este control directo se ha producido en otros países, como Polonia, Hungría y Rumanía, a través de su integración en la Unión Europea y la OTAN. Pero una vez apartado Yeltsin y Putin instalado en el Kremlin, se ha establecido una especie de centro de gravedad común a todos los oligarcas neocapitalistas rusos, que necesitan apoyarse en un aparato de Estado extremadamente fuerte, un complejo militar industrial, para defender sus intereses comunes. A la diferencia de las burguesías nacionales formadas en los siglos XVII, XVIII y XIX en el marco del desarrollo ascendente del capitalismo, aquí se trata de una burguesía que se constituye como una especie de coalición de intereses mafiosos basada en el saqueo de las riquezas sustraídas a la propiedad del Estado, y que constituye una especie de consorcio mafioso, un sindicato mafioso, pero que no juega la carta de la sumisión directa al capital financiero de los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque sencillamente juegan la carta de su propio enriquecimiento, de su propia constitución en potencia considerable. Existen hoy en Rusia no sé cuántos millonarios y multimillonarios riquísimos que colonizan los lugares de vacaciones más exclusivos del mundo, compran clubes de fútbol, estaciones de esquí, castillos, etc. Se trata ante todo de su propia riqueza. Es ante todo para poder disfrutar de todo ello como capitalistas privados y mafiosos, que se han resistido a ser absorbidos por el capital financiero de Estados Unidos. Esto no significa que sean una burguesía en el sentido clásico, que busca desarrollar las fuerzas productivas nacionales. Busca aferrarse a sus posiciones. Su unificación es de naturaleza defensiva, en torno al poder político de Putin, que aparece como centro de gravedad de esos diferentes sectores heterogéneos, garante de sus privilegios. Pero, en cierto modo, se puede decir que la principal característica de esta neoburguesía mafiosa rusa, que no es una característica progresista en sí misma, es que se ha negado a constituirse como burguesía compradora, a diferencia de los neomafiosos privatizadores, por ejemplo, de los países periféricos de Europa Central y Oriental. Y esa una diferencia. Un proceso de guerra que tiende a mundializarse en Rusia. El sector de la llamada oposición liberal es portador de este programa de subordinación total a los intereses estadounidenses. Está salvajemente reprimido por Putin, porque el orden actual en Rusia no puede tolerar la más mínima contestación democrática que pudiera socavar su existencia. Los que constituyen la base social del régimen de Putin están unidos a la defensiva. Y desde este punto de vista, se puede decir que el proceso de restauración capitalista en Rusia no ha concluido del todo. No es que subsista la propiedad de Estado. Pero la actual guerra con Ucrania es una expresión de los límites y contradicciones de este proceso de privatización. Por eso es una lucha a muerte. Por eso, para el imperialismo, el objetivo de la guerra, inmediato o diferido, no es simplemente hacer ganar a Ucrania. Es derrocar a Putin y permitir el saqueo directo de las inmensas riquezas de Rusia. Pero esto conduce a un proceso de guerra que tiende a mundializarse, en el que todas las fuerzas se alían de un lado y de lo otro, en una dinámica que nadie puede decir hasta dónde llegará. Por lo tanto, la guerra se convierte en cierta medida en un arma de cohesión para el aparato militar industrial en torno a Putin. La neoburguesía rusa no está en condiciones de imponerse frente a los imperialismos ya existentes. Ni siquiera puede constituirse en burguesía imperialista. Pero, al mismo tiempo, no puede dejar de ir en este sentido. Esa es toda la contradicción. ¿Hasta cuándo? Una derrota de Rusia significaría un sometimiento mayor de Rusia al imperialismo. A lo que Putin opone el arma ideológica del nacionalismo. Pero eso no será suficiente. ¿Y China? ¿Hasta qué punto seguirá el ejemplo de Rusia? Nadie puede responder a eso. Cuando el camarada de la organización alemana dice en su texto, no hay diferencia de clase entre el imperialismo estadounidense y la Rusia de Putin, tiene razón. Son dos potencias imperialistas, no al mismo nivel, pero dos potencias imperialistas. Y en ese sentido, esta es una guerra imperialista. Por eso luchamos tanto contra el régimen de Zelensky como contra el de Putin. Por eso apoyamos tanto a los desertores rusos como a los ucranianos. La naturaleza de clase de la guerra y las consideraciones tácticas, un paréntesis, ¿existe una consecuencia directa entre la naturaleza de clase comparable de estos dos regímenes y la actitud táctica en caso de guerra generalizada? Esto depende de una serie de factores. En caso de guerra generalizada, ¿quién se aliará con quién? Nadie puede decirlo. Eso no cambia la naturaleza de clase de una guerra, pero la posición que adoptamos en una guerra no depende solo de la naturaleza de clase de las fuerzas implicadas. Con todos los límites de una analogía, Marx y Engels apoyaron inicialmente, con razón, a Prusia, el país de la burguesía alemana en constitución, contra la Francia del imperio de Napoleón III que la invadía.
Luego, cuando Prusia ocupó Francia, cambiaron de posición. Cerremos el paréntesis, volvamos a nuestro análisis sobre la naturaleza de clase de Rusia y la naturaleza de clase de China. Hay corrientes en el movimiento obrero, generalmente provenientes del estalinismo, que tratan a la Rusia de Putin como si allí no se hubiera restaurado el capitalismo, con formas extremadamente mafiosas. No cabe duda. En lo que se refiere al carácter de clase del Estado ruso actual, es un Estado capitalista de una burguesía mafiosa. Lo que da de hecho a su guerra contra Ucrania un carácter imperialista, compitiendo con el imperialismo norteamericano, por razones que tienen que ver con la naturaleza capitalista de la economía rusa. Y no, como lo pretenden algunos pequeñoburgueses sin principios, porque Rusia tendría por definición ambiciones imperiales. Al igual que no me cabe la menor duda de que, en la fase actual, la economía china reposa esencialmente sobre otro régimen social que el de la propiedad privada de los medios de producción, y que, en consecuencia, las ambiciones del imperialismo norteamericano de hacer la guerra contra China no son para hacer una guerra contra la burocracia china, sino una guerra contra lo que queda de los fundamentos sociales deformados que provienen de la Revolución de 1949, en un Estado obrero burocráticamente deformado, donde aún quedan conquistas sobre las que la clase obrera apoya su resistencia. Hay una alternativa, podría decirse que estoy pintando un panorama sombrío de la situación. No nos lo ocultemos, la situación aparece sombría a la inmensa mayoría de la humanidad. La guerra entre Ucrania y Rusia dura ya casi 3 años y parece estar condenada a extenderse geográficamente. El genocidio en Gaza dura ya más de 1 año, con la extensión de la guerra israelí al Líbano, Siria e Irán, con luz verde por parte del imperialismo estadounidense. Las amenazas son cada vez más acuciantes en el mar de China. La situación parece amenazadora, y lo es. Como escribe Trotsky en el texto de 1933 citado anteriormente, lo que estamos presenciando no es un declive económico temporal, sino el inicio de una devastación económica completa y la destrucción de toda nuestra cultura, y añade, si la humanidad trabajadora y pensante se mostrara incapaz de tomar a tiempo las riendas de sus propias fuerzas productivas y de organizarlas correctamente a escala de Europa y del mundo, existe, entonces, una alternativa. Esta alternativa es la resistencia de los trabajadores y de los pueblos, la lucha de clases a escala internacional, y no es producto de nuestra imaginación. Esta marcha hacia la guerra generalizada amenaza la existencia misma del género humano, sí, a menos que la clase obrera norteamericana sea capaz de hacer frente a la barbarie impuesta por el imperialismo norteamericano. A menos que la clase obrera, en Estados Unidos y en China, sea capaz de unir sus fuerzas para defender sus intereses comunes contra la amenaza de guerra generalizada. Y esto vale para todos los países. Y ahí está, entonces, todo el problema que se plantea, el de la internacional obrera. Menos que nunca, no podemos abordar la cuestión de las guerras actuales de forma aislada. Hay que enfocarlas como guerras que convergen en una guerra que se generaliza y subrayar su carácter de clase. Es la guerra de un sistema capitalista que ya no es capaz de superar sus contradicciones de otra forma que desarrollando las fuerzas de destrucción. Pero comprendiendo, al mismo tiempo, que la clase obrera, cada vez más numerosa a escala del planeta en el marco del sistema capitalista, está en condiciones de hacerle frente. A condición, claro está, de que sea capaz de defender sus intereses sin subordinarse a los aparatos traidores que reinan en la cúpula del movimiento obrero. Sin embargo, hemos visto en el último periodo que esta política traidora es la que lleva a encubrir todos los crímenes de Netanyahu. Es la política que da cobertura a las instituciones del imperialismo como la ONU, la OTAN, la Unión Europea o las instituciones de los estados burgueses. Es lo que vemos, por ejemplo en Francia, en la patética defensa del régimen moribundo de la Quinta República por parte de todos los aparatos políticos del movimiento obrero, los dirigentes de los partidos socialistas, comunistas o de la France Insoumise. Es la política que consiste en dar una etiqueta socialista al Partido Demócrata de Estados Unidos, como lo hacen Democratic Socialists of America, DSA, y los dirigentes del centro revisionista que los apoyan,
y que en todas partes ponen obstáculos al movimiento obrero. Plantear las cosas con más claridad desde el punto de vista de la lucha por la internacional obrera apoyándonos sobre la resistencia de los trabajadores a escala internacional, debemos plantear las cosas más directamente que hasta ahora, desde el punto de vista de la lucha por la internacional obrera, y por consiguiente, en lo que nos concierne, por la Cuarta Internacional. ¿Por qué? Si la política es economía concentrada, debemos comprender que la internacional, desde el punto de vista de los capitalistas, no es una suma de economías nacionales, es una economía mundial en la que cada uno de los componentes busca ocupar su lugar. Y debemos comprender que, desde el punto de vista de la clase obrera, no existe una suma de luchas de clases nacionales que se adicionan para formar la lucha de clases internacional, sino que, por el contrario, cada situación de lucha de clases nacional debe ser entendida como una expresión particular de la lucha de clases internacional. La consecuencia de esto es que debemos afirmar, como siempre lo hemos hecho, pero aún con más claridad que antes, un cierto número de principios que delimitan lo que debe ser la independencia de cualquier iniciativa obrera internacional que combata la guerra en el terreno de clase. Primero, la denuncia de la guerra como una sola y misma guerra. Rechazar los cálculos hipócritas que llevan, aquí, a denunciar el genocidio en Gaza y a votar créditos de guerra a otros lugares, o a aceptar los preparativos de guerra contra China. Partiendo de la realidad del sistema capitalista y de su crisis de descomposición, es imprescindible afirmar que estamos ante una única guerra imperialista y que, desde el punto de vista de la clase obrera, esta guerra debe ser combatida. En segundo lugar, traducirlo en las consignas siguientes: retirada de las tropas rusas de Ucrania, retirada de las tropas ucranianas de Rusia, retirada de las tropas de la OTAN de la región, retirada de las tropas francesas de los países africanos y de las últimas colonias francesas, y también, retirada de las tropas israelíes, fin de la ocupación, perspectiva de una única Palestina laica y democrática en el territorio de la Palestina histórica. Tercero, afirmar el vínculo inseparable entre guerra y explotación, por lo tanto, entre lucha contra la guerra y lucha contra la explotación. De ello se desprende, en cuarto lugar, que todo militante, toda corriente obrera auténticamente internacionalista que luche contra la guerra y la explotación, debe traducirlo en los países imperialistas, dando prioridad a la lucha contra su propio gobierno, contra su propio imperialismo. Para empezar, en los países imperialistas, el internacionalismo proletario no consiste en organizar manifestaciones simbólicas frente a las bases de la OTAN o en cualquier otro lugar. No, cuando se es militante en una potencia imperialista, la lucha contra la guerra imperialista es ante todo la lucha para ayudar a los trabajadores a derrocar a su propio gobierno. En Francia, es la lucha de la clase obrera para barrer a Macron-Barnier, los belicistas. En Estados Unidos, es la lucha para acabar con el gobierno de Biden ayer, Harris o Trump mañana, y así sucesivamente. Es lo que nos enseñó Lenin, la lucha contra nuestro propio imperialismo, el derrotismo revolucionario. Finalmente, en quinto lugar, esto implica una clara delimitación de lo que Lenin llamaba social chauvinismo. No podemos callar el hecho de que en el Parlamento Europeo, en más de 30 ocasiones, casi todos los eurodiputados de izquierda votaron a favor de los créditos de guerra para Ucrania. No podemos callar que cada resolución aprobada por los distintos parlamentos, incluso cuando pide el fin de las masacres en Gaza, comienza reafirmando el derecho de Israel a defenderse. Para nosotros, estos 5 puntos delimitan el reagrupamiento de fuerzas al que debemos contribuir en el próximo periodo. ¿Por qué? Porque más allá de las fuerzas del Corsi y de los camaradas asociados a él, más allá de las fuerzas que participaron en la Conferencia Mundial contra la Guerra y la Explotación en el otoño de 2022, existen en el movimiento obrero, en esta situación, corrientes, grupos y organizaciones que parecen moverse en esta dirección. También hay corrientes que se mueven en la dirección opuesta, hacia la derecha. Pero hay corrientes que se mueven en esta dirección. Es necesario tanto delimitarnos, como tratar de agrupar muy ampliamente corrientes que no comparten necesariamente nuestras posiciones sobre toda una serie de cuestiones, pero que sobre estos elementos fundamentales creen que es necesario actuar juntos.
Por eso debemos tratar de combinar la convocatoria de una amplia conferencia internacional amplia que vincule la lucha contra la guerra y la explotación, y en prolongación de esta, un encuentro específico de los camaradas que luchan por la reconstitución de la Cuarta Internacional.